Bienvenidos nuevamente a este canal en el que hablamos de derecho penal y nos subdividimos en tres temas: derecho penal general, derecho penal especial y procesal penal. Especialmente hoy hablaremos de esto, procesal penal. Hablaremos de un recurso bastante especial, en quizá el recurso más polémico de todos los que se pueden interponer dentro del proceso penal. Me refiero al recurso extraordinario de casación. Como ustedes saben, es un tema muy técnico, muy polémico, que requiere de una articulación conceptual muy detallada, y este primer video será una introducción a la temática. Si ustedes desean que desarrollemos los cargos, las causales, la manera como se construye una demanda de casación, podemos hacerlo, déjennoslo saber. Pero el día de hoy contamos con un invitado especial. La segunda parte del video estará a cargo del doctor Andrés Felipe Arango. El profesor Andrés Felipe Arango, además de profesor universitario, doctor en Derecho Procesal Contemporáneo, se ha destacado en el ámbito de la casación y hoy ejerce como juez penal. Entonces nos podrá dar distintas visiones desde el punto de vista de su experiencia que nutran el contenido de este video y de todos los videos que sobre casación sigamos haciendo. Bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir, muchas gracias por sus comentarios. Recuerden suscribirse, darle like, dejarnos saber sus opiniones sobre este contenido. Todas las aceptamos, unas con gracia, otras las escuchamos muy cuidadosamente, otros no están de acuerdo con lo que afirmamos, etcétera, pero a eso se arriesga uno cuando decide emprender estos esfuerzos. No hemos pretendido que esto sea una verdad revelada, ni mucho menos, sino el humilde esfuerzo de un litigante como soy y de un profesor de derecho penal como quiero ser, en el que intento dar algunas pautas sobre mi experiencia en el estudio del derecho penal y también traer asuntos prácticos que como litigante he podido ir acumulando. Pero todo esto con un ánimo constructivo de ir edificando nuestro saber penal. El día de hoy, como les habíamos dicho, hablaremos de la casación penal y por eso los 3 libros recomendados de hoy. Hay uno cuarto que se me quedó en la casa que yo quisiera recomendar, que lo voy a mencionar, pero no lo tengo aquí conmigo. El orden será muy importante. El primer libro es este: Introducción al estudio de la casación penal, del señor ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Este libro es básico, es de coquito, pero en el buen sentido de la expresión. Logra llevar lo más denso de la casación en un lenguaje cercano, en un lenguaje entendible, de una manera que uno comprenda aquello de lo que se está discutiendo. Este es el libro básico, este es el libro que podríamos llamar el infaltable, que les recomiendo. Existe un segundo libro que es este del doctor Germán Pavón Gómez, quien también fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Es un muy destacado abogado penalista, hoy ejerciendo desde distintas órbitas como litigante, pero también como un maestro del derecho penal, compartiéndonos a través de su blog, que les recomiendo visitar. Aquí vamos a poner el link de su blog, y en Twitter también es bastante activo y nos comparte varias pautas. Como ustedes pueden ver, el volumen, además de ser extenso, logra tener una gran profundidad en el análisis de las causales. El profesor Germán Pavón tiene distintas obras. Le recomiendo también su libro sobre la censura de los indicios en casación, su blog, sus recomendaciones. Este es un libro para personas ya iniciadas en el arte de la casación. Yo les recomendaría primero la introducción al estudio de la casación penal y después de la casación penal en el sistema acusatorio, en ese orden. Y después está este manual, que es el Manual de Casación en Materia Penal, que es del doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, quien recientemente ha sido nombrado magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es un libro mucho más práctico, es un libro que uno ya después de tener los conocimientos teóricos va a poder usar para proyectar demandas, para ya tener una demanda que tengo que sustentar. Es un paso a paso bien interesante. Y en ese mismo sentido, que es el cuarto libro que yo quisiera tener aquí, está el libro sobre casación penal del doctor Hernando Barreto, quien también ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien también nos orienta de una manera muy práctica. Entonces, estos 3 libros más el del doctor Hernando Barreto para que nos iniciemos en el estudio de la casación penal. Y una recomendación muy importante que siempre dan los maestros de la casación, y es que se aprende mucho de casación penal leyendo autos inadmisorios de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, uno puede creer, no, para aprender de casación leamos sobre la sentencia de casación. No, en la sentencia de casación podemos discutir el derecho, podemos ver si estamos o no de acuerdo con la Corte. Pero cuando vemos el auto a través del cual se inadmite la demanda de casación, allí logramos ver cuál era la manera adecuada de realizarla en concepto de esa sala.
tampoco podemos engañarnos. Hay distintos autos que a veces suelen verse como contradictorios y es porque debido a la densidad teórico-formal que tiene este recurso, digamos que no hay unos criterios uniformes que nos permitan garantizar que la demanda será admitida. Como ustedes saben, los abogados tenemos una obligación de medio y no de resultado, y en este caso también aplica. Cuando un profesional del derecho elabora una demanda de casación, no puede ni siquiera garantizar que la misma será admitida, porque los requisitos formales son bastante complejos y de hecho sobre ellos es que vamos a hablar el día de hoy. Sobre esto hay distintos maestros del derecho penal, además de los autores que hemos mencionado, una mención especial al doctor Julio Acosta, quien tiene una conferencia en este mismo canal sobre la casación penal. Les recomiendo que vayan y la vean. Es un verdadero maestro de la casación y la explica con una sencillez que la hace ver fácil. Ya cuando uno va a intentar proyectar la demanda, se da cuenta que no es tan sencillo como el profesor Julio nos lo hacía ver, pero es por su inmensa capacidad de volver simple lo complejo. También les recomiendo seguir mucho al profesor Olvar Andrade, quien es un ilustre defensor público que ha ejercido varios años como un valeroso defensor y además es un apasionado de la jurisprudencia. Les recomiendo seguirlo también en las redes sociales y sobre todo, quienes tenemos el honor de conocerlo, poderse acercar a él como persona porque es maravilloso. Y mi otro referente en temas de casación es precisamente nuestro invitado de hoy, entonces de él sí no hablemos, que al final lo tendrán que ver en este video. Lo primero es que la casación procede formalmente contra la sentencia de segunda instancia. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque si hubo una sentencia de primera instancia y esa sentencia por algún motivo no se apeló, entonces esa sentencia no es susceptible del recurso de casación. Y también, si el proceso no se terminó por sentencia, sino por auto, como cuando hay preclusión, el auto de segunda instancia del tribunal tampoco es susceptible de casación, porque no es una sentencia. Profesor, pero un auto es muy parecido a una sentencia. No, un auto no es muy parecido a una sentencia. Un auto es un auto, una sentencia es una sentencia. Si quieren, después hablamos de eso. Pero son tan diferentes que la Corte ha dejado clara en múltiples pronunciamientos jurisprudenciales que el recurso extraordinario de casación solo procede contra la sentencia de segunda instancia. Y ha dejado claro que sentencia y auto no son lo mismo. Sin embargo, no todos pueden interponer este recurso extraordinario, sino aquellos partes o intervinientes que tengan un interés. Procede formalmente contra la sentencia de segunda instancia, siempre y cuando esa sentencia haya sido desfavorable a los intereses respecto de los cuales tuve que pedir algo en derecho. Profesor, ¿el procurador puede? Sí, siempre y cuando el procurador haya intervenido durante el trámite y no se haya accedido a lo por él solicitado. Lo mismo la fiscalía, lo mismo la representación de víctimas, lo mismo la defensa. Este recurso que se interpone contra la sentencia de segunda instancia, uno tiene 5 días para interponerlo. Y aquí es muy clara la diferencia entre interponer y sustentar, que en otras actuaciones parece que fueran lo mismo. No, aquí son supremamente distintos. Se interpone entre los 5 días siguientes. Profesor, ¿siguientes a qué? A la notificación de la sentencia de segunda instancia. Y después de interpuesto se cuenta con 30 días hábiles para su sustentación. Vean que el término es bastante generoso, casi que uno cuenta con 35 días desde la sentencia de segunda instancia. Y estos días son hábiles. Se descuentan los festivos, se descuentan las vacancias, se descuenta cualquier día no hábil para la rama judicial. Todo eso debe ser tenido en cuenta. Ojo, cuando vayan a interponer la demanda de casación, no se confíen de los conteos que hagan en las secretarías, porque la Corte ha establecido que cuando por ejemplo, la secretaría dice, para interponer el recurso extraordinario de casación, cuenta con 30 días, contados desde tal día, se vence en tal día, tiene hasta ese día. Entonces uno se confía y uno dice, bueno, tengo hasta ese día. No, haga el conteo usted, porque la Corte ha dejado claro que esos términos son de ley. Entonces, cuando hay un error de la Secretaría que fija mal el término y digamos que dice más días de los que en verdad se tienen, la parte no podrá excusarse en que la Secretaría le manifestó ese plazo que se tenía. Ojo con eso. Con eso no estamos muy de acuerdo, porque en últimas la persona está incurriendo en un error creado por la administración pública y en este caso por la administración de justicia, y creemos que conforme al principio de confianza legítima debería respetársele este término, pues no puede el particular sufrir el agravio de un error en el que se incurre, y el hecho de que sea un término legal pues es importante, pero no es absoluto. Pero bueno, ojo, en casación tratemos de ser muy precisos y no creamos que aquí se van a ir aplicando todos los principios que nos vayamos imaginando. No. Recomendación, hagan el conteo de manera minuciosa para que no se les vaya a superar ese término. Entonces, 5 días para interponer, 30 días para sustentar. ¿Qué? La demanda de
casación. Demanda que tiene unos requisitos. Tiene que tener una finalidad. Es decir, yo tengo que expresar cuál es la finalidad que persigo con el recurso. ¿Cuáles son las finalidades que se pueden perseguir con el recurso? Lo primero es que uno tiene que acreditar el interés para recurrir. Tiene que identificar las partes que intervinieron dentro del trámite. Tiene que explicar cuál fue el desarrollo del proceso. Cuándo se imputó, cuándo se acusó, qué fue lo que se imputó, qué fue lo que se acusó, cuándo se hizo la audiencia preparatoria, cuándo se hizo el juicio oral, quiénes intervinieron en cada una de estas etapas. Después tenemos que explicar la legitimidad. Yo soy parte del proceso, yo represento a tal, listo. Pero también el interés, es decir, represento a la parte que recibió un agravio con la decisión o represento a la parte que hizo una solicitud que le fue negada. Después de esto debo especificar cuál es el fin que persigo con la casación. Ojo, como la casación es un recurso extraordinario, tengo que tener un fin que estoy persiguiendo. Y estos fines pueden ser fines públicos o fines privados. Como fines públicos tenemos la unificación de la jurisprudencia, la efectividad del derecho material, y como fines privados tenemos el resarcimiento de los daños causados con la sentencia y el respeto a las garantías de los intervinientes. Entonces yo tengo que especificar y desarrollar por qué estoy persiguiendo ese fin. Es decir, señores Corte Suprema de Justicia, vengo a que se rompa la presunción de legalidad y acierto de la sentencia de segunda instancia, que forma una unidad inescindible con la sentencia de primero. Es decir, muchas veces uno va solo a atacar la segunda instancia, pero tiene que tener en cuenta que eso que echa de menos de la segunda no haya quedado claro en la primera, porque las dos se fusionan. Una unidad inescindible. Una expresión bastante bonita que quiere decir, ojo, que lo que usted esté alegando en la segunda no sea algo que fue desarrollado en la primera y que no había necesidad de desarrollarlo en la segunda. Entonces, como es un recurso extraordinario, no basta con que yo acredite la causal ni que me presente aquí, oiga, Corte, hágame caso. No. Tengo que decirle cuál es el fin que acredita que se abra esta puerta especial en la cual vamos a casar, es decir, romper la presunción de legalidad y acierto de la decisión de segunda instancia. Ojo con eso. Es muy importante y por eso es extraordinario, porque para su admisibilidad no basta ni siquiera cumplir unos requisitos formales, sino que se debe mostrar cuál es la finalidad que se busca. Después de mostrar esa finalidad, debo desarrollar los cargos con orden lógico. Tengo que saber cuáles cargos son principales, cuáles cargos son accesorios. ¿Cómo hago para saberlo? Depende de si son contradictorios o no. Y también depende de si el uno necesita para su configuración algún otro. Eso ya es un ejercicio minucioso que podríamos ver en un video en el que veamos causales específicas y el juego entre ellas. Pero bueno, yo tengo que formular los cargos. En cada uno de los cargos debo explicar cuál es la causal por la que estoy atacando la sentencia. Nosotros tenemos 4 causales establecidas en la ley, según el artículo 181. La primera se conoce en la doctrina como violación directa de la ley, pero en el artículo 181, numeral primero, se encuentra muy bien desarrollada. ¿Qué consideramos violación directa de la ley? Falta de aplicación de la ley llamada a regular el caso. Entonces yo voy y digo, señor, usted tenía que aplicar tal ley y no la aplicó. Este caso se tenía que resolver con tal ley y usted no la aplicó. Entonces, ojo, que cuando vayamos a alegar esta causal, no podemos poner en duda lo que el tribunal, por norma general, dio por probado. Es decir, tenemos que reconocer que las valoraciones probatorias realizadas por el tribunal son acertadas y que el problema ante el cual estamos es estrictamente jurídico. Primero, por no aplicar la ley llamada a regular el caso. Segundo, por aplicar la ley que sí estaba llamada a regular el caso, pero interpretarla de manera errónea. Y también si la norma que se dejó de aplicar era el bloque de constitucionalidad. Y como segundo, la nulidad, en la cual se divide en dos: la vulneración de la estructura del proceso y la vulneración de las garantías de los intervinientes dentro del proceso. Pero ojo, que con las nulidades, aquí haremos un programa específico de nulidades, es muy importante acreditar la trascendencia y la satisfacción de los principios de las nulidades, la convalidación, la acreditación, el principio de protección, entre otros, de los que hablaremos en su debido momento. Entonces tenemos la primera, violación directa de la ley por indebida aplicación, porque apliqué la que no debía aplicar, no apliqué la que debía aplicar o interpreté mal la que debía aplicar, sea una norma legal o del bloque de constitucionalidad. Como segundo, la anulación del proceso, porque hubo una vulneración de la estructura del mismo o una vulneración de las garantías fundamentales. Sobre esto se deben respetar unos principios y se debe tener en cuenta, pero eso lo explicaremos en un video. Bueno, la segunda, la anulación. Y como tercero, podemos hablar del manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba, lo que se conoce como violación indirecta de la ley. Profesor, pero el primero no era la violación directa. Sí, por eso. Y este es la violación indirecta,
Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre violar directamente la ley y violarla de manera indirecta? Pues su misma expresión lo dice. En una, yo debo reconocer que las pruebas están debidamente valoradas. Es decir, lo que el tribunal dio por probado, sí se probó. Sin embargo, no se aplicó el derecho correcto. En esta tercera, yo sí discuto es la prueba. Y yo digo, la ley que se aplicó está mal aplicada, pero no porque él no conozca la ley o no haya aplicado en debida forma la ley de manera directa porque aplicó la que no era, porque la interpretó mal, etcétera, sino porque valoró mal la prueba, porque apreció mal la prueba. Y aquí ya va a haber unos falsos juicios de identidad, unos falsos juicios de existencia, un falso raciocinio que nos los va a explicar muy detenidamente y minuciosamente el doctor Andrés a continuación, pero eso lo veremos en un momento. El caso es que hay violación directa de la ley, anulaciones, violación indirecta por el asunto probatorio que les acaba de mencionar, y la cuarta es cuando se alegan las deficiencias del incidente de reparación integral. ¿Y por qué decimos que hay que llamar a un civilista? Porque el mismo artículo expresamente dice que cuando se haga la casación por esta cuarta causal, se regirá por las reglas de la casación civil. Si usted quiere alegar eso, aprenda casación civil o llame a un casacionista civil. De eso no vamos a explicar en este video. Si quieren que explicáramos eso en este video, nos lo dicen. Lo tendríamos que estudiar y explicar o llamar a un profesor en casación civil que nos ayude a orientarnos en el tema. Estaríamos dispuestos a ello, nos lo dejan saber. Entonces tenemos 4 causales. La última es la de la reparación integral, que es civil. La primera es la violación directa de la ley, la segunda son las anulaciones y la tercera la violación indirecta de la ley por un asunto probatorio que desencadene en la otra. Pero cada uno de los cargos yo lo debo presentar aclarando cuál es la causal, cuál es la trascendencia de esta causal, cuál es la solución correcta que le debo dar al caso. Y esto tiene una construcción que va a tener cierta complejidad de cara a cada uno de los casos particulares. El invitado que tenemos el día de hoy, que es el profesor Andrés Arango, nos va a explicar cada una de estas causales, de la 1, la 2 y la 3, nos va a decir algunas características de esta y les ruego le prestemos bastante atención porque es bastante trascendental lo que nos va a explicar. Bueno, antes que nada, le agradezco profundamente al doctor Santiago Tres Palacios esta invitación a hablar sobre un tema que me apasiona y del cual pues he realizado un estudio a lo largo ya de varios años. Antes de que iniciemos con las causales de casación, quiero referirme a un fenómeno que es bien interesante y se encuentra en el artículo 162. Cuando el juez emite una providencia, tiene que realizar frente a ello una motivación fáctica, probatoria y jurídica, todo al interior de un proceso jurisdiccional. Y esto es importante porque precisamente las causales de casación, como lo veremos, se contraen entonces al análisis normativo, vía directa, a la apreciación, motivación de la prueba, causal indirecta, causal tercera. Y todo esto sucede al interior de un proceso jurisdiccional. Es decir, la casación no es algo diferente a la afirmación fáctica, probatoria, jurídica que realiza el juez al interior de un proceso jurisdiccional. Nos vamos a concentrar entonces en las causales 1 y 3 de casación, como quiera que la causal segunda será evaluada en un video posterior frente al cual el doctor Santiago realizará unas explicaciones de mayor rigor. No obstante, pues daremos algunas indicaciones sobre esta causa. La primera de las causales se le conoce como vía directa. Es la falta de aplicación indebida o interpretación errónea de una norma constitucional o legal llamada a regular el caso. Es decir, lo primero que tenemos que tener en consideración es que estamos hablando de la norma llamada a regular el caso. Es una causal que es eminentemente normativa, donde se dejan de lado las apreciaciones fácticas o probatorias que fueron realizadas por parte del juzgador de segunda instancia. De hecho, en la causal primera de casación se exige que el casacionista acepte y no cuestione las afirmaciones probatorias y las valoraciones probatorias que realizó el juez de segunda instancia, que frente a la cual se dirige la demanda de casación. Esta causal tiene 3 formas que son diferentes en su consideración, en su confección y por supuesto en su argumentación. La primera es la falta de aplicación o exclusión evidente. Es decir, existía una norma llamada a regular el caso porque se subsumía perfectamente en las valoraciones de naturaleza jurídica realizadas o que debían ser realizadas y el juzgador de segunda instancia la excluyó completamente. No aplicó la norma llamada a regular el caso. En este sentido, lo que debe hacer el casacionista es evidenciar cómo este caso estaba siendo llamado a regularse por esta norma, cómo fue excluido de manera evidente por parte del tribunal de segunda instancia y cómo conllevó entonces a adoptar una determinación de naturaleza contraria al derecho. La aplicación indebida de la norma, es decir, el sentenciador de segundo grado eligió de manera inadecuada la norma y la aplicó de manera indebida al caso concreto. En ese orden de ideas, esa norma no estaba llamada a regular ese supuesto de hecho que fue probado dentro del proceso. Y en tercer lugar, la interpretación errónea de la norma.
parte de la base de considerar que el juzgador acertó al momento de seleccionar la norma, esa norma era la llamada a regular el caso, pero el juzgador de segundo grado le dio una hermenéutica diferente a la forma en la que debía hacerse esa interpretación. La extrapoló o la limitó y en ese sentido pues generó afectación a las garantías fundamentales de quien demanda en casación la sentencia de segunda instancia. Esto porque recordemos que además de las causales específicas de casación, siempre debe estar ligada a un fin constitucional. La segunda de las causales es la violación de las garantías constitucionales o legales que exige el debido proceso. Esta es la denominada causal de nulidad. Entendemos entonces que en la causal de nulidad se debe entender el proceso de dos maneras. El proceso como estructura, la violación de la estructura propia del debido proceso y el proceso como garantía. El proceso es un mecanismo, es una herramienta para satisfacer las garantías fundamentales de las partes intervinientes. La causal segunda de casación, que es el desconocimiento entonces de las garantías procesales o de la estructura del debido proceso, implica entonces reconocer que ha existido un acto procesal que existió y que surtió efectos y que adicionalmente generó afectación a las garantías fundamentales. Tiene que ser aplicados los principios que orientan la declaración de las nulidades, tales como la taxatividad, la protección, la acreditación, la convalidación, la instrumentalidad, la trascendencia y la residualidad. En tercer lugar, nos encontramos con el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción, apreciación y valoración de la prueba. Ahí le estoy agregando una palabrita que es la de apreciación. La causal nos dice entonces que existe un manifiesto desconocimiento de las reglas de producción, apreciación o valoración de las pruebas frente a las cuales se ha basado la sentencia de segunda instancia. Esta causal se conoce entonces como vía indirecta y es un error en la construcción de la premisa fáctica de la decisión. En palabras mucho más sencillas, el juez al apreciar o valorar la prueba que fue producida en la audiencia de juicio oral comete errores tanto de naturaleza fáctica o de naturaleza jurídica. Por eso se conoce como errores de hecho y errores de derecho. Esta es la causal, por supuesto, más compleja de casación, puesto que implica entonces que el medio de prueba fue apreciado o valorado y que ese medio de prueba permitió construir la premisa fáctica de la decisión y que a su vez condujo a aplicar indebidamente la norma, a dejarla de aplicar o interpretarla de manera errónea. Aquí entonces encontramos una primera conclusión importantísima. Los errores que se demandan por la causal indirecta siempre conducen a la vía directa, es decir, a la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma constitucional o legal llamada a regular el caso. Este tipo de errores se dividen en dos. Se conocen entonces como errores de hecho. Falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio. Concentrémonos entonces en el primero de ellos, falso juicio de existencia. Significa entonces que en el momento de apreciación de la prueba, el juez o no apreció una prueba, falso juicio de existencia por omisión, o consideró que había una prueba que finalmente no fue practicada, falso juicio de existencia por suposición. El juez omite o supone la prueba existente. Y esto conlleva entonces a que construya un error en la premisa fáctica de la decisión que tiene incidencia en la aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea de la norma. Falso juicio de identidad. También es un problema objetivo de apreciación. Al momento en el que el juez aprecia la prueba, lo distorsiona. Entonces nos encontramos que el falso juicio de existencia puede ser por adición. El juez le agrega, juez de segunda instancia, le agrega a la prueba aspectos que objetivamente no trae consigo. Lo cercena, mutila el proceso de la prueba o simplemente lo distorsiona, es decir, que hace que la prueba diga algo que efectivamente no sucedió. En este tipo de errores, tanto en el falso juicio de existencia como en el falso juicio de identidad, le corresponde al casacionista identificar el medio de prueba adicionado u omitido o distorsionado o tergiversado, indicar qué se dijo de él, qué fue lo que objetivamente se probó y cómo conduce a la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas legales o constitucionales llamadas a regular el caso. Para acto seguido, proponer la solución jurídica concreta en grado de trascendencia. La trascendencia siempre es importante en materia de casación, puesto que no cualquier irregularidad conduce a derruir la doble presunción de acierto y legalidad de la decisión. Tercera modalidad de error de hecho, el falso raciocinio. Aquí no estamos hablando de un problema de producción ni de apreciación de la prueba, sino un problema de valoración. Así como los errores de identidad o de existencia son problemas objetivos de apreciación, los errores de raciocinio son problemas de valoración. Porque al momento de la valoración el juez desconoce las reglas de la lógica, de la ciencia, de la sana crítica o de la experiencia.
Estos son conceptos bastante complejos y difusos, pero podríamos decir, el juez desconoce las reglas de la lógica formal, principio de no contradicción, tercero excluido, principio de razón suficiente, en fin, lógica aristotélica. Las reglas de la ciencia, un criterio científico que nos dice entonces que un fenómeno no puede ocurrir de determinada forma o que la conclusión es errada. Las reglas de la experiencia, que son criterios universales que nos llevan a indicar que siempre o casi siempre que se produce un fenómeno A, pues la consecuencia va a ser B. Obviamente estas reglas tienen que tener la característica de universalidad, de conocimiento y que nos lleven a las conclusiones acertadas. Es un falso raciocinio, puesto que el juez, a pesar de haber apreciado en debida forma la prueba, pues la lleva entonces a conclusiones que son contrarias a las reglas de la lógica, la ciencia, la sana crítica, etc. Sobre este tema del falso raciocinio, pues podríamos inclusive adelantar otro video y podríamos explicar mejor sus características, haciendo alusión inclusive a los problemas de los hechos indicadores y los hechos indicados. El falso raciocinio es, por supuesto, el error más complejo que debe de ser atacado en casación. Ya nos encontramos entonces con los errores de hecho, falso juicio de existencia, identidad o raciocinio. Los dos primeros de apreciación, el último de valoración. Ahora nos vamos para los errores de derecho, errores de naturaleza legal. Se trata entonces de dos clases de errores, el falso juicio de legalidad y el falso juicio de convicción. Analicemos primero el segundo de ellos, el falso juicio de convicción. El falso juicio de convicción es propio de los sistemas de prueba tarifada, donde el legislador previamente le ha asignado una tarifa probatoria a los medios de prueba. En materia procesal penal, pues la regla general es que existe libertad probatoria, así se desprende del artículo 373. Sin embargo, de conformidad con el artículo 381, inciso final, existe una tarifa probatoria negativa. El juez no puede condenar basándose exclusivamente en prueba de referencia. La aplicación del falso juicio de convicción es limitada en materia procesal penal y se limita precisamente a la prueba de referencia y otros fenómenos que eventualmente podremos analizar más adelante. En el error de derecho nos encontramos también con el falso juicio de legalidad. En el falso juicio de legalidad podemos tener a su vez dos vertientes. El juez, en el momento de la producción o apreciación de la prueba, le asigna valor probatorio a una prueba ilícita o ilegalmente conocida o conseguida. Estamos hablando entonces de un error de legalidad positivo. Una prueba que no podía ser apreciada y valorada ha sido valorada por parte del juez de conocimiento, en este caso el juez de segunda instancia, vulnerándose de esta manera el principio de legalidad. Error de derecho, falso juicio de legalidad, al haber valorado una prueba que no podía ser ni apreciada ni valorada. O un error negativo. El juez, en el momento de la apreciación y la valoración de la prueba, excluye una prueba que fue lícita o legalmente conocida. Aquí nos encontramos entonces con la violación indirecta de la ley sustancial, recordemos, errores de hecho, errores de derecho. ¿Qué es lo que va a suceder al final? Si bien es por el error de hecho o por el error de derecho, estos errores, que son errores en la construcción de la premisa fáctica de la decisión, conllevan a la falta de aplicación indebida o interpretación errónea de la norma llamada a regular el caso. Por ahora dejamos acá esta pequeña disertación, explicamos someramente en qué consisten las causales de casación, pero advertimos que en todo caso cada una de ellas tiene que ser analizada en todo su grado de complejidad, ejemplificando las circunstancias y permitiendo ampliar en cada una de las categorías conceptuales. Nuevamente muchas gracias al doctor Santiago por esta invitación y espero que esto sea un abrebocas de un ciclo de explicaciones mucho más fructíferas frente a este particular. Que tengan feliz resto de día. Este es entonces el video sobre la casación penal, espero que les haya gustado, sé que es un poco denso, sabemos que es un poco largo, sabemos que en algunas partes no nos damos a entender de la manera que quisiéramos, déjenos saber en sus comentarios cómo les pareció, si quisieran que habláramos más de alguna otra causal, le agradecemos mucho al profe Andrés por su compañía, a ustedes por la suscripción y esperamos vernos en una próxima ocasión.